radio de Subcalifornia. La radio que nos une. La radio de Subcalifornia. Una producción del Instituto Estatal de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Todos somos noticia. Todas las voces, todos los temas. Noticias, entrevistas y comentarios con Raimundo León y Lidia Campos. Comenzamos. Somos Noticia, los saluda Raimundo León. Y pues tenemos con el día de hoy, Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Tenemos a dos invitadas de lujo aquí de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, dos profesoras investigadoras que hablaremos con ellas acerca del papel de la mujer en la ciencia y en la filosofía. Tenemos a la doctora Deneb Peredo Mancilla, jefa del Departamento de Ingeniería en Pesquerías de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y a la doctora Zenorina Díaz Gómez, integrante y más bien responsable de la carrera de Filosofía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y pues vamos a tener una plática extensa acerca de lo que hacen también en la universidad, pero sobre todo hablar de estos temas que son importantes, ¿no? A ver el mundo de las mujeres desde el ángulo de la ciencia, desde el ángulo de la filosofía. Y vamos a comenzar con Deneb. Para que nos platiques, Deneb, perdón, ¿cuál es el papel de las mujeres en la ciencia en la actualidad? No, claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar aquí en este espacio. Definitivamente pues es un tema que va ganando de más en más relevancia, donde hace 50 años era muy difícil ver a las mujeres en papeles científicos, en general en la universidad, ¿no? Muchas universidades no permitían el acceso a mujeres porque había muchos prejuicios sobre cuál era el rol de la mujer en la sociedad y a qué tenían que dedicarse ellas, y poco a poco se han ido abriendo esas oportunidades gracias a mujeres que han impulsado estos temas y que han luchado para tener acceso a las mismas oportunidades que los hombres. Y hoy vemos que empiezan a ganar partido, ¿no? Las mujeres que ya tienen una participación. Veía por ahí unas estadísticas de la UNAM en las carreras científicas del área biológica, química, de la salud. Ya está habiendo mayoría de mujeres en esas carreras en los últimos años que están ingresando. Y sin embargo, pues hay grandes problemáticas, ¿no? También hay mayor deserción de mujeres durante la formación universitaria, y pues eso es algo que estaría muy interesante investigar qué es lo que está sucediendo, además de pues las brechas que resultan después a la hora del ingreso al mercado laboral, ¿no? Pero es claro que las mujeres pues están teniendo ya una mayor representación, participando en las empresas, participando en la industria. Tenemos ingenieras en energía nuclear, tenemos gente que está trabajando en la NASA, tenemos ya cada vez están ganando fuerza y están demostrando que sí, que pueden hacer lo mismo o más en muchos casos que las contrapartes masculinas, ¿no? Porque es algo que hay que ir luchando contra varios retos que quizás el otro sexo no suele tener, o que dificultades diferentes que hacen que tengas que ser mucho más perseverante y resiliente también para llegar a esos mismos niveles, ¿no? Entonces sí, es muy interesante cómo se ha dado esa transformación. ¿Tú admiras, Deneb, a alguna mujer científica en lo particular que te llame la atención, que sea tu ícono o algo pues así? Lo comentabas ahorita tú también, ¿no? Antes de entrar al aire, definitivamente Marie Curie es un reto, es un ejemplo, sobre todo porque ella era de estos casos donde estaba prohibida la universidad para las mujeres en su época, y ella se metió a una sociedad donde de manera ilegal les impartían clases a las mujeres, y de esa forma ella pudo irse formando y complementando para llegar a participar en todos estos desarrollos de gran relevancia para la humanidad hoy en día, y que además aún así pues fue difícil que se le reconociera su papel, ¿no? Y a quien se le daba el Nobel era Pierre Curie, y no se le quería reconocer por el solo hecho de ser mujer, y cómo una mujer va a tener ella participación en un desarrollo tan relevante, ¿no? Y pues a pesar de eso, pues eso también tuvo implicaciones en su salud y muy graves, pues que derivaron en su muerte.
Pero pues sí, ella luchó contra todas estas y fue de las que empezaron a abrir también estos espacios. Además de, pues más reciente, hubo 3 mujeres que participaron muy activamente en el desarrollo de la ciencia aeroespacial en la NASA y que igual contra viento y marea solas aprendieron a programar y participaron en poder enviar los primeros cohetes al espacio. En una época donde eso no estaba permitido, ¿no? Entonces también fueron un ejemplo que son las que han ido abriendo puertas para todas las que venimos después, ¿no? Incluso ahora en el tema tan terrible que vivimos de la pandemia, ¿no? Hubo mujeres que estuvieron ahí precisamente en la vanguardia de la creación de vacunas para poder proteger a los seres humanos. Claro, yo creo que en el área que busquemos vamos a encontrar casos de gran relevancia de la aportación de las mujeres en la ciencia hoy en día y ya desde hace varias décadas que se han estado involucrando y formando parte de estas. Doctora Zenorina, como responsable de la carrera de filosofía, pues obviamente conocemos a los íconos de la filosofía, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles y más recientes, ¿no? Descartes y demás. En el caso de las mujeres, esto no quiere decir que no haya habido en la historia de la humanidad pues mujeres filósofas, seguramente las hubo, pero también la historia como que no ha sido muy justa con ustedes, ¿no? O sea, con las mujeres. ¿Qué pasa en este caso? Si nos puedes comentar un poquito respecto a esta historiografía, digamos, de las mujeres filósofas. Sí, claro que sí. Bueno, agradezco también muchísimo la invitación y me da particular gusto estar compartiendo con la doctora Denef, porque además creo que nuestros temas y ámbitos se complementan bastante bien, ¿no? Yo espero que a las personas que nos vean y escuchen justo esta información complementaria les sirva. La escuchaba ella y, o sea, no podía evitar que se me venía a la mente que en la antigüedad, por ejemplo, hubo filósofas y científicas. Tenemos a la primer científica que fue esposa de Pitágoras, Teano, súper importante matemática y astrónoma también, Hipatia de Alejandría en el siglo IV después de Cristo. Entonces, la presencia de la ciencia y de las filósofas ha estado desde el inicio. Entonces, es bien importante lo que preguntas respecto a la historiografía, porque la historia que conocemos, la famosa historia universal, en realidad es una construcción de la modernidad europea. Entonces ya de por sí ahí hay un sesgo, ¿no? Respecto a lo que conocemos como historia occidental. Se sabe que todavía hasta Sor Juana Inés de la Cruz, ella se remitía a mujeres pensadoras y filósofas. Entonces parece que esta interpretación que diluye o difumina la presencia de las mujeres en la antigüedad, en particular de filósofas, porque efectivamente generalmente nos enseñan la historia de la filosofía y vemos a estos grandes pensadores y nos olvidamos que la primer filósofa fue Teano, esposa de Pitágoras, y que hubo otras muy importantes como Aspasia, que fue esposa de Pericles, y entonces ocupa un cargo político y una presencia e influencia política importante en la Atenas democrática de ese momento. Y bueno, y así a lo largo de la historia de la filosofía vemos cómo efectivamente había mujeres, pero no se reconocen o no han sido recuperadas, y es debido en buena medida a esta reinterpretación que se hace de la historia de Occidente a partir de la modernidad, ¿no? Hay algunas hipótesis que indican que justo en la modernidad, cuando se construye esta división del tiempo de antigüedad, Edad Media y modernidad, además como había una preponderancia de la ciencia, y dentro de las ciencias la física parecía que tenía pues mayor relevancia, era así como la ciencia por excelencia, y parece que estas mujeres en la antigüedad, el tipo de ciencia que realizaban tenía que ver más con el conocimiento ritual, el conocimiento de plantas medicinales, y entonces se conocía como un conocimiento menor. Entonces desde ahí que no sean tan reconocidas, ¿no? Ahora hay que puntualizar que efectivamente estas mujeres filósofas en la antigüedad se enmarcan pues dentro de una sociedad patriarcal, pero aún así es importante reconocer que sí existían. O sea, de hecho, nuestros grandes pensadores, estos que mencionabas, Sócrates, Platón, Aristóteles, tuvieron como profesoras a mujeres. Diótima, por ejemplo, es una filósofa que Platón va a retomar en uno de sus diálogos más importantes, donde habla él sobre el amor, ¿no? Entonces, había una materia que se llamaba Erosofía y la impartían mujeres, ¿no? Justamente. Y en este caso, ¿tú a quién admiras, pues, de estas mujeres filósofas de la historia, o la historia antigua o reciente, ¿no?
Wow, pues escuchaba a Denef y yo así estaba pensando en mis filósofas. Es que yo creo que a cada una de ellas hay algo bien importante que admirar, porque hay algo que mencionó la doctora Denef que me parece súper importante, cómo el aporte y lo que estas personas, en este caso las mujeres, van construyendo, sirven como un legado, como un respaldo que nos van a permitir a nosotras seguir construyendo. Entonces yo creo que por eso es bien valioso el aporte que hace cada una de ellas, ¿no? Yo en doctorado trabajé con una filósofa llamada Agnes Heller. Me gusta mucho, en especial, el trabajo que ella hace, porque además se vincula a una vida particularmente difícil, ¿no? Es judía, perseguida por el régimen nazi, después se adhiere al socialismo, va a ser perseguida también por el socialismo, justamente por ser crítica de y bueno, entonces vive una vida así de persecución y además, o sea, yo lo que admiro mucho de ella es la serenidad, ¿no? Con la que asume pues su papel ante la vida y su trabajo como filósofa. Pero bueno, hay otra, Simone de Beauvoir, que se le ubica o se le identifica como compañera de Jean-Paul Sartre, pero olvidamos que tiene una perspectiva particular del feminismo, un feminismo existencialista, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, Emma Goldman, que es filósofa anarquista, no sé, es que habría muchísimas, ¿no? Pero bueno, por lo menos sí, ahí. Incluso por ahí leí que la hermana de Immanuel Kant, precisamente gracias a su hermana, es que se conoce mucho del contenido filosófico de este personaje, ¿no? Sí, es que es increíble eso, la presencia que muchas mujeres tienen en la vida de estos filósofos, pero justo terminan así como difuminadas bajo estos grandes nombres. Justo para la plática revisaba ahí como diferentes notas y encontraba el caso de Descartes, o sea, Descartes, que se le conoce así como el padre de la ciencia moderna, pero tuvo discusiones fuertísimas con una princesa escocesa de ese momento, que es el que le va a debatir, ¿no?, su punto de vista sobre el dualismo. Entonces, o sea, ver que en el siglo XVII había mujeres que podían cuestionar a estos pensadores, sí te da mucho que pensar, ¿no? O sea, y eso, que las mujeres siempre han estado ahí, pero bueno, entonces por eso es bien importante recuperar su aporte, ¿no? A ver, Dana, en el caso de las mujeres en la actualidad, ¿tienen las mismas oportunidades que los hombres en el mundo de la ciencia para trascender los respaldos gubernamentales, el respaldo familiar? Claro, bueno, antes de responder a la pregunta, Sí. me pareció Por muy supuesto. interesante ahorita lo que estaban platicando, porque tanto doctora Senorina como Raimundo estaban identificando a estas mujeres como la esposa de tal, la hermana de bueno, tal. tienes razón. Porque es la forma en la que la identificamos en la historia y el nombre de esa persona y su aportación, como decías, pues está completamente difuminado, ¿no? Y no hay forma de que la conozcamos si no es por su relación con un hombre, ¿no? A pesar de la importante aportación que tuvo, ¿no? Pero bueno, eso solo me pareció interesante en la plática. Y respondiendo a tu pregunta, pues definitivamente eso es a lo que hacía referencia hace un momento también, de que a pesar de que las mujeres están teniendo mayor rol en las ciencias, y que es curioso también, ¿no?, con lo que comentabas, que sigue estando la mayoría de mujeres en las áreas científicas, en el área biológica y de la salud, y el área físico-matemático sigue estando minoría de mujeres, ¿no? No sé qué está pasando en esa área, pero bueno, es un poco también lo que, en relación a lo que decías desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero cuando egresan las mujeres, las que logran egresar, pues hay una brecha salarial impresionante todavía hoy en día, ¿no? O sea, egresan con el mismo título, llegan al mismo trabajo y ganan menos que los hombres, ¿no? Y estamos hablando de que en las ciencias un hombre puede aspirar a un salario máximo de 70,000 pesos mensuales y una mujer 40,000 pesos mensuales. Y un salario mínimo de 800 pesos el hombre y la mujer 200 pesos, ¿no? O sea, son escalas muy diferentes de salarios, que incluso un hombre sin titularse, que no acaba su formación universitaria, gana más que una mujer titulada. Puede ganar más que una mujer titulada. Entonces, pues sigue habiendo retos sociales que no justifican por qué tiene que haber esa brecha salarial,
pero sigue existiendo, ¿no? A pesar de que las mujeres cada vez pueden acceder a puestos más importantes, direcciones que antes no se tenían, ¿no? Y un claro ejemplo es en la universidad que formamos parte, jamás había habido una secretaria general mujer. No había jefas de departamento, y hoy en día la mayoría de los jefes de departamento de la universidad son mujeres. Hay muchas mujeres a cargo de las direcciones administrativas, y sin embargo, pues a pesar de que demostramos día con día y con nuestra formación y nuestras actividades que sí tenemos las competencias necesarias para esos puestos, pues existen estas brechas, ¿no? Y además otro reto muy importante pues es que se le sigue pidiendo a la mujer, o hoy en día se le pide, porque ya no es suficiente el salario del hombre, y además tenemos que ir a corte. ¿Verdad? Sí, vamos a ir a un corte y vamos a seguir platicando con Denef para que también la idea precisamente de esta brecha salarial que pues diríamos nosotros de manera muy sencilla, ¿no? Pues no se vale, ¿no? Porque al final de cuentas pues tienen la misma preparación e incluso pues más preparación en algunos casos que los varones. Pero bueno, regresamos en un momento. Todos somos noticia, todos tenemos una historia que contar. Participa, en un momento regresamos.
Bien, ya estamos aquí de regreso en el programa Todos Somos Noticia, platicando con las doctoras Denef Peredo y Senorina Díaz acerca del papel de las mujeres en la ciencia y en la filosofía, y en general platicar acerca del rol de las mujeres pues en el desarrollo de la sociedad, ¿no? Que como hemos estado escuchando, pues es más de lo que tenemos visible a través de pues los escritos de la historia que nos cuenta pues a veces de manera limitada, ¿no? Realmente los acontecimientos como son. Y pues nos quedamos con tu respuesta pendiente o no terminada, Denef, respecto a esta brecha salarial entre hombres y mujeres y bueno, la preparación y todo el desarrollo que han tenido desde el punto de vista científico las mujeres y que sin embargo pues no es remunerado de manera justa. Sí, ¿no? Hay muchos retos y dificultades para las mujeres. Uno de ellos es la brecha salarial a la hora del egreso. Otros son las estadísticas de ingreso a un posgrado con becas, con apoyos por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología y Humanidades. La mayoría reciben mucho más becas los hombres para estudiar también posgrados. Y pues bueno, eso limita también la formación, que sigas aumentando tus conocimientos y pudiendo acceder a mejores también alternativas salariales. Pero otro es que pues la sociedad, a lo que iba, le exige a la mujer pues ya involucrarse en la vida económica del país y de la familia, pero también sigue siendo la mujer quien también sigue teniendo que cargar en su mayoría, con las actividades domésticas y con las actividades de maternidad y todo. Entonces, pues si quieres hacer una carrera científica, quieres tener toda esta formación, maestría, doctorado, postdoctorado, ¿a qué hora haces esta otra parte que se te exige de la maternidad, no? Tienes que escoger o una o la otra, o poner en pausa tu carrera, o ver cómo te las arreglas si tienes un núcleo familiar muy fuerte que te ayude también a cuidar a tu bebé, o cómo le vas a hacer, porque si no lo vas a tener que mandar a la guardería a menos del mes de nacido al bebé, ¿no? Y hacer eso pues debe de ser, bueno, al mes y poquito, ¿no? Debe de ser muy fuerte también para la mujer el tener que pues ya encargarle a tu bebé recién nacido a otra persona, ¿no? Y luego llegar a la casa y limpiar y cocinar, y después de toda la jornada laboral, porque las estadísticas siguen siendo que la mujer es quien dedica hasta 12 horas a la semana a la parte del hogar, ¿no? En promedio. Y aparte de tener que hacer tu trabajo, ¿no? Entonces sí sigue estando pues retador el asunto, y creo que las estadísticas que decía de la UNAM del ingreso de mujeres son un caso en particular, porque aquí en la universidad, en carreras de ingeniería, en algunas vemos que la mayoría siguen siendo hombres, ¿no? Y aunque vimos un poquito de que ya se estaban equilibrando los ingresos en ingeniería en fuentes de energía renovable, en ingeniería en prevención de desastres, ingeniería en pesquería, después de la pandemia algo sucedió, que otra vez vimos grupos donde la mayoría, el 90%, son hombres. Y pues seguramente pues también hubo un tema de motivación que sucedió ahí, de la educación a distancia, que sería interesante estudiar. Pero el otro tema es pues cómo los estamos motivando en la educación básica, media, superior, que se requiere un involucramiento de las mujeres que estamos en estas áreas también, para decir si se puede, si puedes estar ahí, y empezar a cambiar estos paradigmas donde a la mujer se le sigue proyectando o se sigue proyectando para ciertas áreas, y al menos que tu familia o un profesor en particular te diga tú puedes como mujer, pues es difícil también que te veas ahí, ¿no? Yo creo hoy en día queda un poco de eso. Muy bien, doctora Senorina, ¿qué opinas al respecto? Es decir, ¿qué tanto influye la presión social o familiar en la elección, por ejemplo, de carrera, ¿no? Tú, por ejemplo, eres filósofa. Yo no sé qué tan fácil o tan complicado haya sido decir yo quiero ser filósofa, ¿no? Cuando a lo mejor te hubieran dicho, pues puedes ser doctora, enfermera o alguna otra actividad profesional, ¿no? Claro, me parece súper importante la pregunta. Bueno, primero quiero mencionar algo de lo que respondía la doctora Denef hace un rato respecto al nombramiento de las filósofas o mujeres científicas en relación a los hombres, ¿no? O sea, en mi caso, cuando yo lo señalé,
La intención no es que se pensara como un apéndice del hombre, claro. sino justo que se reconociera la igualdad de capacidades, ¿no? Ahora, respecto a la pregunta, además, perdón, de todos estos obstáculos concretos que menciona la doctora Denef, desde la desigualdad en el pago de salario, por ejemplo, para mí, una cosa que me llama poderosamente la atención son estos obstáculos o barreras invisibles, pero que son muy poderosos, o sea, que es toda la parte simbólica, toda la carga cultural simbólica que precisamente es la que impide, ¿no? Efectivamente vemos cómo egresan gran cantidad de mujeres de las licenciaturas y avanzan, pero parece que los que llegan a los puestos más altos terminan siendo hombres, y creo que parte de la respuesta, además de estas condiciones, que jurídicamente no hay condiciones de igualdad, no se les dan las mismas facilidades a hombres y a mujeres, pero además la carga simbólica. Efectivamente en estas carreras finalmente el peso social, cultural sobre las mujeres es mayor, y en ese sentido me parece que los movimientos sociales, el trabajo que han hecho es súper importante, porque hubo un momento en el que la lucha tenía que ver con el reconocimiento de leyes, de derechos, pero en un segundo momento otro tipo de movimientos ya más actuales, y a los cuales por supuesto que en los cuales han participado las mujeres, tiene que ver con la ruptura de estas ataduras simbólicas, es decir, romper con las prácticas culturales, justamente porque son ese último eslabón como más difícil de diluir, precisamente porque no se observa, ¿no? Así de manera tan evidente. Bien, y hablando precisamente de eso, ¿cómo ves, Denef, estas manifestaciones relacionadas con el 8 de marzo, ¿no? Que bueno, tendría que ser una lucha permanente, ¿no? Pero bueno, en este día hay manifestaciones en todo el mundo, en México por supuesto, aquí en Baja California Sur, y pues no sé cómo las observas. Hay quienes son un poco más radicales y dicen, bueno, es que tiene que ser un movimiento separatista, es decir, separar a los hombres que incluso no participen en absoluto en estas manifestaciones, no son tan incluyentes. Pero bueno, la perspectiva tuya, ¿cuál sería? Pues yo creo que sí es una manifestación permanente que estamos teniendo que hacer día a día con nuestras acciones las mujeres, peleando por la igualdad, ¿no? Para romper justamente pues con estos eslabones que todavía existen. Y creo que sí es importante pues visibilizar que hoy por hoy todavía no hay condiciones de igualdad entre ambos géneros, que sigue habiendo muchas dificultades en varios niveles, que sigue habiendo una sociedad extremadamente violenta contra las mujeres, y que pues realmente no es lo mismo la vida para un hombre que para una mujer en México, ¿no? Yo que viví un tiempo en la Ciudad de México, pues todo el tiempo estás con miedo de qué te va a pasar, y mi mamá estaba con miedo esperando si voy a llegar, todo eso. Que los hombres pues no lo viven a ese grado, ¿no? Más la violencia machista, los insultos, los comentarios en la calle, todo eso, que realmente te afectan, y que pues son otra estadística de pues cuántas mujeres se han sentido acosadas en su vida, en su trabajo, en su escuela, por compañeros, que han tenido que modificar la forma de vestir, la forma a dónde ir, que han dejado incluso de estudiar por este tipo de situaciones. Entonces creo que sí hay temas que todavía se tienen que visibilizar y que poner en la agenda, y pues que es muy importante y pertinente que se haga pues en el 8M y en general, ¿no? Señorita, ¿tú sientes que las autoridades le han dado realmente la dimensión que tiene estos retos que ustedes plantean, esta desigualdad salarial, este tema del acoso, la violencia contra las mujeres, el hostigamiento laboral? ¿Sientes que ha faltado algo de parte de las autoridades? Muchas de las cuales, hay que decirlo también, ¿no? Ya están son mujeres que están en puestos de decisión. Claro, pues definitivamente yo creo que por esa razón se dan las luchas, justamente porque no hay condiciones de igualdad, y las autoridades pues no responden por sí solas a estas demandas. Entonces, debido a ello, pues históricamente se han generado estas luchas, ¿no? Que me parece a mí que es
han sido muy importantes, siguen siendo necesarias porque efectivamente, aunque se han logrado muchas cosas, a mí como mujer, o sea, no me canso de decirlo, ¿no? Tengo condiciones que generaciones de mujeres anteriores no pudieron tener y es gracias a esa lucha. Por eso para mí es tan importante la lucha que emprenden las mujeres, justamente por eso, ¿no? Porque nos permiten tener condiciones cada vez de mayor justicia, ¿no? Bien, vamos a ir a un nuevo corte y vamos a seguir platicando acerca del rol de la mujer en la sociedad actual. Todos somos noticia, todos tenemos una historia que contar. Participa, en un momento regresamos. Bases en www.gov.mx. Universidad Naval. ¿Quieres estar actualizado de toda nuestra información? Sigue Con inclusión y diversidad, somos la radio de Subcalifornia, la radio que nos une. la radio de Subcalifornia. Bien, ya estamos aquí de regreso en el programa Todos Somos Noticia, platicando con las doctoras Denef Peredo y Senorina Díaz acerca del papel de las mujeres en la ciencia y la filosofía y en general hablar del rol de las mujeres en la sociedad actual, en el desarrollo de esta sociedad, pues obviamente que busca la igualdad de las mujeres, la paridad de género. Y pues también, ¿por qué no el ver cómo podemos a estas alturas mejorar todas estas expectativas que se tienen, que se repiten año con año, pero que no terminan por aterrizar? Y precisamente hablando ahorita en el corte decíamos, bueno, ¿cuáles serían, por ejemplo, algunas de las propuestas para que la mujer pueda desarrollarse en la ciencia y que realmente pueda haber más aliento, ¿no?, de participación en este segmento del conocimiento y que no se quede esto en el desaliento de que gano poco
o la deserción de la que me hablabas, ¿no? Que cada vez es más alta. Sí, pues definitivamente tienen que ser soluciones sistémicas que aborden en todos los grados de la sociedad y que involucren a todos, porque es un problema súper complejo de varios niveles, histórico además. Entonces, soluciones, pues definitivamente se tendría que trabajar, como comentábamos, ¿no?, en disminuir la brecha salarial, en favorecer también el ingreso de las mujeres a la formación profesional también, el motivarlas también con cursos especiales enfocados a mujeres que se hacen en otros países, ¿no? Cursos de toda esta de formación STEM, de ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, para que ellas vean y se empiecen desde chiquititas a motivarlas con un curso de robótica, de programación, de química, que pues quizás hoy en día aquí en México es difícil que eso se le inculque a los niños, ¿no? Y en la educación, con las reformas que se hicieron, pues creo que también se sacó un poco la parte, la carga de ciencias exactas, y pues ahí sí es difícil cómo inculcárselo a los niños, ¿no? Y entonces, como universidad tenemos que también empezarnos a involucrar nosotros en esos niveles para empezar a generar propuestas con con los niveles educativos básico y medio superior, y creo que pues por ahí puede ser también una parte. Muy bien. Tú estuviste en Francia. Ajá. Tuviste una parte de tus estudios ahí. Ahorita platicamos en el corte precisamente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia notaste tú como estudiante ahí en Francia respecto a lo que estudiaste en México? ¿Cómo se ve a las mujeres en Europa? ¿Es distinto a lo como se ve el país? ¿Y qué experiencia podríamos nosotros aprovechar o aprender de ellos? Pues creo que definitivamente algo que yo noté es que nunca se le decía a la mujer, tú no puedes, te ayudo. La mujer estaba en igualdad de condiciones en donde yo estaba, al menos, ¿no? Y eso fue una lucha muy fuerte que tuvieron que hacer ellas, donde pues me acompañé, una cosa así muy, muy tonta, pero un compañero que le abrió la puerta a una mujer, y la mujer es yo puedo abrir la puerta, ¿no? Donde pues pueden ellas salir, sentirse seguras. Les hacía un poco shock el hecho de que tengamos que tener vagones separados del metro, por ejemplo, porque si no puede que algo malo te pase como mujer. Y ahí no existía ese riesgo de que por tu condición de mujer te tuvieras una violencia particular, ¿no? Y en términos de la formación universitaria, lo mismo, había muchas mujeres, creo que más mujeres en el programa de doctorado en el que yo estaba, enfocado en la parte de ciencias exactas. Entonces, pues creo que sí llevan un poquito de avance en ese sentido. Tenían también pues mejores condiciones para el cuidado de los infantes, ¿no? Pues ahora ya también estaban luchando por el descanso para la paternidad también, que el hombre pudiera quedarse en casa con los bebés, involucrarse en el cuidado de los bebés desde recién nacidos, y pues que también eso se tiene que hacer, ¿no? O sea, realmente igualdad de condiciones para ambos en todas estas situaciones, ¿no? O sea, no solo darle más a la mujer, sino ver cómo podemos empezar a balancear todas las cosas. Muy bien. Doctora Ceremonina, en ese mismo sentido, ¿cuáles serían algunas de las soluciones a esta larga lucha que tienen las mujeres? Y hablábamos de que sí hay avances, y tú decías, bueno, yo reconozco que qué bueno que estoy en esta época donde ya vivo estos avances gracias a la lucha de mujeres, pero queda mucho por hacer. ¿Cuáles serían algunas de las soluciones que podríamos plantear a estos retos? Sí, claro, justo porque me parece que es un problema tan complejo. Yo soy de la idea de que hay que enfrentar la situación desde todos los ámbitos que sea posible. Es decir, para mí es tan valioso tanto el activismo que se hace en las calles como el que se hace dentro de las instituciones, porque todos van sumando justo a esta transformación de condiciones de cada vez mayor justicia, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el ámbito que nos toca trabajar a nosotras dentro de las academias, cómo ha habido avances justo porque
las mujeres se organizan para visibilizar entonces la historia de las científicas y de las filósofas a lo largo de la historia, construyendo libros. Sé que en la universidad, en colaboración con otras instituciones, hace un par de años se ha estado sacando un libro de mujeres científicas, ¿no? Pequeñas científicas. Y de pequeñas científicas, donde justamente la intención es motivar vocaciones en las niñas, ¿no? Que se interesen por estos ámbitos. Entonces, me parece que este tipo de iniciativas son muy positivas y ayudan justo a esa transformación, ¿no? Y para mí, hablaba hace un momento como de dos tipos de activismos que ha habido en la historia, que es el que lucha por derechos y condiciones jurídicas pues más justas, y otro que trata de transformar las prácticas culturales, ¿no? Me parece que se retroalimentan mutuamente. Justamente cuando hay cambios en cuestión de derechos, como lo mencionaba la doctora de NEF, es decir, cuando a los hombres, por ejemplo, se les da licencia de paternidad, me parece que este tipo de transformaciones jurídicas justo abona a transformaciones culturales profundas, y viceversa. Las transformaciones culturales presionan justamente para que se hagan cambios jurídicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que las dos tipos de movimientos son súper importantes, y por eso que hoy salgan las mujeres a las calles a luchar, independientemente de todas las críticas que se hacen, ¿no? Hablabas de separatismos hace un momento. De cualquier forma, definitivamente es importante por eso, por lo que ya se ha logrado y por todo lo que nos falta conquistar. Entonces, la lucha no debe parar. Bien, desde la perspectiva de la filosofía, obviamente habría que hablar de feminismo, ¿no? Hablamos a veces de distintos tipos de feminismo, ¿no? Y hay unos muy radicales, otros más, pues más objetivos en cuanto a que tienen propósitos muy puntuales, ¿no? En ese sentido, platicamos ahorita de que de repente escuchamos, ¿no?, en las noticias, y seguramente va a pasar el día de mañana, ¿no?, de que va a haber pintas y va a haber algunas situaciones ahí que se van a dar, pues como consecuencia de estas marchas que se dan en todo el país. Y que bueno, los medios de comunicación pues concentramos la atención a veces en esta parte, ¿no? Y se pierde de vista pues el propósito de la marcha, de la movilización, al menos mediáticamente, ¿no? O sea, porque pues, es evidente que hay marchas y van así dando consignas, pero al final terminamos hablando de que si se destruyó una ventana o una puerta o se pintó un monumento, ¿no? ¿Qué opinan al respecto, Celina? Sí, definitivamente es un tema delicado, controversial. A mí en lo particular, bueno, me dedico a estudiar el tema de las luchas sociales, y sé que un poco la naturaleza de estas luchas es justamente la complejización. O sea, ha pasado, y bueno, y entiendo que hay estudiosas, especialistas en este tema. El feminismo se ha ido diversificando cada vez más, y tiene que ver con el reconocimiento de necesidades específicas. Entonces, esto hace que se dividan diferentes tipos de feminismo, ¿no? Entonces, naturalmente, esta lucha por cosas específicas ha llevado a los movimientos a tener confrontaciones de forma interna. Es decir, si hay como luchas entre perspectivas feministas, justo porque ahora son muchas los feminismos que se buscan visibilizar, ¿no? O sea, es eso, defendiendo diferentes causas. Pero, insisto, creo que el movimiento es necesario, y bueno, y además me preocupa que, siendo esto una característica de los movimientos, es decir, es natural que existan conflictos dentro de los movimientos, es parte de la propia condición humana. ¿Por qué? Porque es parte de la libertad. Justo esta posibilidad de reconocer diferentes necesidades, y entonces, bueno, lo que me preocuparía es que se sume una agresión más o un señalamiento más a la condición de mujeres. Es decir, es eso, ¿no? Que se piensa, porque son mujeres, entonces están generando todos estos disturbios, cuando efectivamente, como bien lo ha señalado, creo que el foco no debería ser ese, sino el propósito digno y noble de la lucha, ¿no? Que es eso, que hombres y mujeres tengamos condiciones de vida dignas para poder desarrollarnos, ¿no? Ahora, cuando se habla de la lucha de las mujeres, siempre es ineludible hablar de este tema del patriarcado y el tema del machismo,
porque pues, es la contraparte, no es contra lo que lucha el feminismo, precisamente sobreposición de los intereses de los hombres por sobre las mujeres, ¿no? Entonces, vamos a, regresando de un corte, platicar al respecto, es decir, porque luego te dice, es que los hombres son machistas, pero también escuchamos muchas veces que pues las mismas mujeres, en muchos casos, también contribuyen a esta educación en hijos varones, ¿no? Vamos a regresar en un momento. Todos somos noticia, todos tenemos una historia que contar. Participa, en un momento regresamos. Bien, ya estamos de regreso aquí en el programa Todos Somos Noticias. Estamos platicando sobre el rol de las mujeres en la sociedad actual, precisamente en el marco de este 8 de marzo. Estamos platicando con las profesoras investigadoras, la doctora Silvina Díaz y Denef Peredo. Y nos quedamos con esta pregunta que dejé antes del corte, que ¿cómo ven el machismo, el patriarcado? Son obviamente palabras que se utilizan mucho en este día. Pero también decíamos, es que de repente se dice, las mujeres también contribuyen a este machismo porque las mismas madres de familia, muchas de ellas, pues inculcan en los hijos que el hombre pues no debe ser igual, ¿no? O que el hombre tiene que ser cuidado por la mujer y provisto por la mujer, etcétera. ¿Cómo ven esta perspectiva o esta opinión de
¿O qué opinión les merece todo esto que estoy comentando? A ver, Dana. Bueno, primero me gustaría responder a la pregunta anterior que hacía sobre el 8 de marzo. Sí. Yo creo que definitivamente es como comentaba la doctora Senorina, el foco donde lo estamos poniendo y por qué, ¿no? Donde, y se comenta siempre en redes sociales, ¿no? Después de un partido de fútbol entre Pumas y América, grafitean todo el metro, se agarran a golpes y nadie dice nada porque son hombres y porque es normal, ¿no? Y pasa eso en una lucha de este tipo, en una manifestación por el Día de las Mujeres, y todo el énfasis es que cómo se atreven esas mujeres, ¿no? Y no se hace énfasis sobre por qué están luchando y qué está pasando y de dónde viene ese enojo y esa exigencia de esa forma. Que pues definitivamente creo que no es algo que sea por diversión, ¿no? Que se haga, ¿no? Entonces sí hay que, creo, empezar a cambiar el discurso y por ahí se hace la corrección de los títulos de las notas, de dónde estamos haciendo el énfasis y a quién estamos culpabilizando de qué en ese tipo de movimientos, ¿no? Sobre el machismo, pues es algo que se ha perpetuado por generaciones, que así hemos educado a los hijos, así hemos educado a las hijas que después se han vuelto madres y que definitivamente pues no hay, ellas no se les ha dado opción para pensar diferente, ¿no? Entonces pues claro que lo perpetúa la sociedad y es así que ha sobrevivido el patriarcado y que la sociedad sigue siendo dominada en su mayoría también por hombres, y lo vemos, pues ya lo comentábamos, también que pues si bien ha habido avances, pues siguen siendo mayoritariamente los hombres los que están en los tomadores de decisiones, y ojalá continuemos cambiando en ese sentido, pero vemos muchas fotos de la Cámara de Comercio, la Cámara de no sé qué, y son puros hombres puros hombres de más de 50 años que no tienen nada, donde pues el rol de la mujer todavía queda muy relegado y no tienen papel en esa toma de decisiones, ¿no? Entonces sí es una sociedad que sigue siendo dominada por hombres, que sigue siendo teniendo comportamientos machistas, que sigue violentando a las mujeres, que sigue habiendo desapariciones y feminicidios, y que cuando se habla de un feminicidio se quejan los hombres que por qué, que pues es un asesinato cualquiera, cuando no es cierto, ¿no? Porque es un tema que tiene que ver con tu condición de mujer y por lo que se hizo ese acto tan violento, ¿no? Entonces, pues creo que sí son chips que hay que empezar a transformar y cambiar, y pues tiene que ver también los tipos de masculinidades, y son temáticas muy profundas que creo que pues sí tomarían bastante discusión. A ver, señorina, ¿tú qué opinas al respecto? Te va a tocar cerrar el programa precisamente sobre con este tema del machismo y cómo podemos combatirlo, ¿no? Sí, tiene que ver con lo que he estado comentando en la plática. Justo el machismo y toda esta idea del patriarcado es tan difícil de diluir porque está interiorizado, o sea, está en la estructura simbólica, ¿no?, de la cultura. De manera que a veces lo practicamos hombres y mujeres, justo por esa interiorización. O sea, de ahí que es tan importante estas luchas donde se juzgan, ¿no?, a veces a las mujeres de exageran con puntualizar o que no les gusta tal o tal cosa, pero es justo súper importante modificar esas prácticas precisamente porque normalizamos un montón de cosas. O sea, están tan normalizadas que nos parece extraño que una mujer señale alguna incomodidad. Nosotros, generaciones justo contemporáneas, podemos revisar la forma en que vivieron, por ejemplo, nuestras madres, y ya ni se diga nuestras abuelas, y claro que nos parece impensable las cosas que soportaban, ¿no? Entonces, por eso creo que es tan necesaria todo ese tipo de luchas para diluir, insisto, ese eslabón, creo que es el último eslabón así por romper, que es la parte simbólica, precisamente porque está tan interiorizado al grado que lo naturalizamos, ¿no? Y de ahí la importancia también de hacer reinterpretaciones históricas. O sea, mucho de esta idea de los cuidados, por ejemplo, habría que entender que son construcciones que vienen
precisamente con el desarrollo del capitalismo, o sea, que a las mujeres, por ejemplo, o sea, que esa es otra de las cosas muy naturalizadas, pensar que los trabajos de la casa no se pagan, o sea, esa es una exigencia que están haciendo mujeres en la actualidad y que tienen ya algunas décadas haciéndolo. El trabajo doméstico tiene que pagarse porque es mucho trabajo, o sea, decía la doctora de NEF, son hasta 12 horas en muchas ocasiones, y pensar que eso no es trabajo, o sea, que es como, pues es natural, ¿no? Las mujeres se les da, o sea, lo hacen por gusto, claro que no. El trabajo a partir del capitalismo, eso se empieza como a reconocer cierto tipo de trabajo que es valioso y otro trabajo que no vale, que es el que hacen las mujeres dentro de las casas, pero que ni más ni menos sostienen la vida social. Así es. Entonces, pues agradecerles mucho su presencia aquí en el programa de Todos Somos Noticia, pues también nos han dado pues también mucha información respecto al pensamiento que podemos tener, y obviamente que nos va a hacer reflexionar en este 8 de marzo y de manera permanente, como dice la doctora Denef, como dice la doctora Zenorina. Nosotros los agradecemos su presencia y nos vemos el próximo viernes. Hasta pronto. Todos somos noticia, periodismo con responsabilidad social.